El ayuno es una de esas prácticas que, aunque aparece en múltiples ocasiones dentro de la Biblia, para muchos continúa siendo un misterio. Algunos lo reducen únicamente a dejar de comer, pero en realidad guarda un significado mucho más profundo y trascendente. Cuando el ayuno se realiza y se entiende de la manera correcta, tiene el poder de transformar no solo tu vida espiritual, sino también tu manera de ver el mundo, tu relación con Dios y tu carácter como creyente. Hoy nos sumergiremos en la palabra para descubrir cómo llevar a cabo el ayuno según lo que Dios enseña y cuál es el verdadero impacto que puede generar en tu vida. Estoy convencido de que lo que aprenderás aquí puede cambiar por completo tu manera de acercarte a Él. Puede que en este instante sientas la necesidad de un giro en tu vida, que tu fe se encuentre debilitada o que tus oraciones hayan perdido fuerza. Quizás anhelas dirección, una respuesta, o simplemente quieres volver a encender el fuego en tu interior. Si ese es tu caso, este mensaje es para ti. No importa si ya has ayunado antes o si es la primera vez que escuchas sobre esta disciplina. Aquí hallarás las claves bíblicas para practicarlo de la forma correcta y experimentar el poder que Dios promete a quienes lo buscan con un corazón sincero. Hoy te invito a que dejes en los comentarios la frase ayunar con fe. Es breve, fácil de recordar y refleja la esencia de lo que veremos. Así que prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede abrirte los ojos a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Parte 1. Entendiendo el ayuno desde la perspectiva de la Biblia. Para comenzar, es importante reconocer que el ayuno no es un invento humano ni una costumbre vacía, sino un mandato y un ejemplo que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se presenta como una herramienta espiritual poderosa para acercarnos a Dios, humillarnos y buscar su dirección. No se limita a abstenerse de comida o bebida, sino que es un acto intencional de dejar en pausa lo material para concentrar nuestra atención en lo eterno. En la palabra vemos pasajes fundamentales. Uno de ellos está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12, donde Dios dice: «Aún ahora, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento». Este texto muestra que el ayuno es un llamado directo de parte de Dios para regresar a Él con sinceridad y arrepentimiento. No es simplemente abstenerse de comer, sino hacerlo acompañado de un corazón quebrantado y una búsqueda auténtica. El ayuno pierde todo valor si no está acompañado de la actitud correcta delante del Señor. En la tradición bíblica, el ayuno siempre estuvo relacionado con momentos de profunda necesidad espiritual. El pueblo de Israel ayunaba cuando necesitaba la intervención de Dios en la guerra, cuando confesaba su pecado y pedía perdón, o cuando requería dirección antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en Esdras capítulo 8, verso 21, el sacerdote convocó a un ayuno junto al pueblo para pedir a Dios un camino seguro antes de emprender un viaje. Ese pasaje nos enseña que ayunar es una declaración de dependencia total hacia el Creador, reconociendo que sin su guía no podemos avanzar con confianza. Aquí debemos entender algo esencial: el ayuno no cambia a Dios, nos transforma a nosotros. Es un tiempo para dejar a un lado las distracciones, purificar la mente y fortalecer el espíritu. Muchas veces oramos de manera automática, pero cuando ayunamos nuestra sensibilidad espiritual se afina y podemos escuchar con más claridad la voz del Señor. El mismo Jesús nos dejó instrucciones específicas sobre el ayuno. En Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18, enseñó que al ayunar no debemos mostrar un rostro afligido para que los demás lo noten, sino hacerlo en secreto. Y nuestro Padre, que ve lo que ocurre en lo íntimo, nos recompensará en público. Esto significa que el ayuno es un asunto personal entre tú y Dios, no un espectáculo para aparentar espiritualidad. Si lo hacemos con la intención de impresionar a otros, perdemos la recompensa celestial. El ayuno también está relacionado con la humildad. En el Salmo 35, verso 13, David expresa que afligió su alma con ayuno. Esta declaración no significa castigarse, sino presentarse con humildad delante de Dios, reconociendo nuestra fragilidad y total dependencia de su gracia. Ese es el corazón verdadero del ayuno,
un acto de rendición absoluta. En conclusión, podemos afirmar que el ayuno bíblico se sostiene en tres pilares esenciales. Primero, es un acto de adoración y entrega. Segundo, representa un tiempo de humillación y arrepentimiento. Tercero, es una búsqueda intencional de la dirección y del poder de Dios. Antes de avanzar a la segunda parte, quiero que pienses en lo siguiente. Si en las Escrituras, hombres y mujeres que caminaron tan cerca de Dios, desde Moisés hasta Pablo, dedicaron tiempo al ayuno, ¿no crees que nosotros también deberíamos hacerlo para fortalecer nuestra fe y vivir más alineados con su voluntad? Parte 2. Clases de ayuno según la Biblia y su aplicación práctica. Cuando pensamos en ayunar, muchos imaginan de inmediato pasar varios días sin probar alimento. Pero la realidad es que la Biblia muestra distintos tipos de ayuno, cada uno con un propósito específico. Conocer estas variantes es clave para escoger la que mejor se adapte a tu situación espiritual, a tu estado físico y a la guía que percibas de parte del Señor. Primero, el ayuno total. Este es el más extremo y consiste en abstenerse por completo de alimentos y bebidas durante un tiempo determinado. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, verso 16, cuando la reina pidió al pueblo no comer ni beber por 3 días y 3 noches antes de presentarse ante el rey para interceder por su nación. Este tipo de ayuno no es común ni recomendable para todos, ya que requiere preparación física y espiritual, y en algunos casos puede comprometer la salud. No debe hacerse sin oración previa y sin la certeza de que Dios es quien impulsa a tomar esa decisión. Segundo, el ayuno parcial. Este consiste en abstenerse de ciertos alimentos o en reducir la cantidad y frecuencia de las comidas. Un ejemplo claro es el ayuno de Daniel, descrito en el capítulo 10, verso 3, donde relata que no comió manjares finos, ni carne, ni bebió vino, y tampoco se ungió con perfumes durante 3 semanas. Este tipo de ayuno es ideal para quienes desean consagrarse por un tiempo más prolongado, manteniendo fuerzas para trabajar y cumplir responsabilidades, pero dedicando su corazón a Dios. Aquí lo esencial no es solo lo que se deja de comer, sino la constancia en la oración y en la lectura de la palabra que lo acompaña. Tercero, el ayuno colectivo. En ocasiones el ayuno no se realiza de manera individual, sino como comunidad o pueblo. Esto lo vemos en Joel, capítulo 2, verso 15, donde se dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. La finalidad de este ayuno es unir el clamor de muchos en un mismo sentir, buscando la intervención divina ante una situación particular, ya sea una crisis, una amenaza o un tiempo de avivamiento. Cuando varias personas acuerdan ayunar juntas, se genera una atmósfera de fe que puede traer resultados extraordinarios, no porque el número impacte a Dios, sino porque la unidad espiritual abre camino para que su voluntad se manifieste. Cuarto, el ayuno personal y secreto. Este es el que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 y probablemente sea el más común en la vida diaria de un creyente. Consiste en apartar un tiempo, pueden ser unas horas o un día completo, para estar a solas con Dios, dejando de lado alimentos, distracciones y compromisos, con el fin de enfocarse únicamente en Él. No se trata de que otros lo sepan o lo anuncien, sino de un acto íntimo que solo Dios ve y recompensa. Este tipo de ayuno tiene gran poder, pues no depende de convocatorias multitudinarias ni de fechas señaladas. Puede realizarse en cualquier momento en que sientas la necesidad de acercarte más a Dios. Y aquí hay algo que nunca debemos olvidar, sin importar la modalidad que elijas. El ayuno sin oración se convierte únicamente en hambre, y el ayuno sin meditar en la palabra de Dios termina siendo solo una abstinencia física. El verdadero poder del ayuno surge cuando se combina la negación del cuerpo con la nutrición espiritual, llenando la mente y el corazón con las promesas y verdades divinas. Por eso, cada vez que decidas ayunar, establece un plan, determina qué clase de ayuno vas a realizar, cuánto tiempo durará y sobre todo qué espacio y momento apartarás para la oración y el estudio de la Biblia. No se trata de soportar hambre mientras continúas con tu rutina habitual,
sino de crear un ambiente en el que tu espíritu pueda recibir lo que Dios desea sembrar en ti. Reflexiona en esto. Si en tu vida espiritual notas que hay áreas donde has perdido sensibilidad a la voz de Dios, quizá el ayuno sea el medio que Él quiere usar para devolverte claridad y dirección. A lo largo de los siglos, los creyentes que han practicado el ayuno con fe y disciplina han dado testimonio de que su comunión con el Señor se volvió más profunda, su mente más lúcida y su espíritu más firme para enfrentar las batallas de la vida. Parte 3. Errores comunes al ayunar y cómo evitarlos según la Biblia. Es fundamental comprender que, aunque el ayuno es un arma espiritual poderosa, no todos los ayunos son aceptos delante de Dios. La misma Escritura nos muestra que hay ayunos que Él no recibe porque no nacen de un corazón recto o porque se realizan con motivaciones equivocadas. Por eso, si vamos a ayunar, debemos hacerlo con entendimiento, de modo que nuestro sacrificio sea genuino y efectivo. Uno de los pasajes más claros está en Isaías capítulo 58, donde Dios reprende al pueblo porque ayunaban, pero seguían practicando la injusticia, oprimiendo a otros y viviendo en pleitos. Creían que con solo abstenerse de comida ya cumplían con el deber espiritual, pero el Señor les muestra que el ayuno verdadero va mucho más allá de lo externo. Implica transformar actitudes, soltar cadenas de maldad, socorrer al necesitado y caminar en rectitud. Esto enseña que un ayuno sin cambio de vida es un simple acto vacío. Ahora bien, veamos algunos errores frecuentes que debemos evitar. Primero, ayunar para impresionar a los demás. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 6. Si ayunas con la intención de que la gente lo note y te admire, ya recibiste tu recompensa, que no es más que la aprobación humana. El ayuno que agrada al Señor se hace en secreto, sin buscar reconocimientos. No importa si nadie más lo sabe, lo importante es que tu Padre Celestial sí lo ve. Segundo, usar el ayuno como una especie de moneda de cambio con Dios. A veces, sin darnos cuenta, pensamos que si ayunamos, Él está obligado a conceder lo que pedimos. Eso es un error, porque el ayuno no es un método para manipular a Dios, sino una oportunidad para que Él forme nuestro corazón y alinee nuestros deseos con su voluntad. El ayuno no asegura que recibirás exactamente lo que solicitas, pero sí garantiza que estarás más preparado para aceptar lo que Él decida darte. Tercero, continuar en pecado mientras ayunas. El ayuno no reemplaza la obediencia. No sirve de nada abstenerse de alimentos si al mismo tiempo seguimos practicando cosas que sabemos que contradicen la voluntad de Dios. El verdadero ayuno incluye arrepentimiento sincero, confesión y la decisión firme de apartarse del mal. Cuarto, olvidar la oración y la lectura de la palabra. Es un error común enfocarse únicamente en la parte física, dejando de comer, pero sin dedicar tiempo a la comunión espiritual. En ese caso, lo único que se logra es pasar hambre. El ayuno cobra sentido cuando el espíritu se nutre de la palabra y la relación con Dios se profundiza. Quinto, no preparar el corazón ni el cuerpo. Esto es especialmente importante en los ayunos prolongados. Se requiere preparación física, reduciendo ciertos alimentos antes de comenzar, y también preparación espiritual, orando para recibir la fortaleza necesaria. Empezar un ayuno de manera repentina y sin preparación puede llevar a abandonarlo antes de tiempo o convertirlo en un sufrimiento físico en lugar de un deleite espiritual. La clave para evitar todos estos errores está en recordar lo que Dios declaró en el libro de Joel, capítulo 2. Regresen a mí con todo su corazón. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para volvernos por completo a Él, sin reservas, sin apariencias y libres de distracciones. Cuando se practica con la actitud correcta, el resultado no es únicamente obtener respuestas a nuestras peticiones, sino experimentar una transformación interior, mayor humildad, sensibilidad espiritual y fuerza para resistir la tentación. En otras palabras, el ayuno verdadero nos transforma desde dentro, y esa renovación es la recompensa más grande. Piensa en esto. Si el ayuno fuera solamente dejar de comer, cualquier dieta tendría un carácter espiritual, pero no es así. Lo que le otorga poder es la intención con la que se realiza y la comunión que se cultiva durante ese tiempo. Parte 4.
Beneficios del ayuno según la Biblia y su impacto en todas las áreas de la vida. El ayuno, practicado conforme a lo que enseñan las Escrituras, es una de las disciplinas espirituales más completas que un creyente puede experimentar. No es solo un acto de obediencia, sino también una llave que abre puertas que a veces permanecen cerradas únicamente con la oración. Su influencia se extiende a 3 dimensiones de nuestra existencia: la espiritual, la emocional y en cierta medida la física. Beneficios espirituales. El primero y más importante es que fortalece la comunión con Dios. Al decidir apartarte de los alimentos para dedicar ese tiempo a la oración, estás enviando un mensaje claro: Señor, tú eres más valioso que cualquier necesidad física. Esta entrega abre el corazón para recibir dirección, revelación y fortaleza espiritual. En Hechos, capítulo 13, verso 2, se relata que mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y servían al Señor, el Espíritu Santo les dio instrucciones específicas para enviar a Pablo y a Bernabé a la misión. Esto enseña que el ayuno crea un ambiente propicio para escuchar con claridad la voz de Dios, algo que en medio de la rutina diaria suele ser más difícil. El segundo gran beneficio espiritual es que agudiza nuestra sensibilidad hacia la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras emociones, temores o deseos personales nublan la visión. El ayuno ayuda a silenciar esas voces y a centrar la atención en lo que Dios realmente quiere. Es como afinar una radio para captar la señal correcta, eliminando toda interferencia. Además, fortalece la capacidad de resistir la tentación. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, ayunó durante 40 días en el desierto, y cuando el adversario intentó tentarlo, respondió con firmeza utilizando la palabra. Ese tiempo de ayuno lo preparó para enfrentar la oposición espiritual con autoridad y sin titubeos. Beneficios emocionales. Aunque no siempre se resalta, el ayuno también influye en nuestras emociones. Al renunciar a la satisfacción inmediata de la comida y enfocarnos en lo espiritual, aprendemos a dominar los impulsos. Esta disciplina se proyecta a otras áreas de la vida, ayudándonos a controlar la ira, la ansiedad y la tristeza. Asimismo, el ayuno ofrece un espacio de pausa emocional. En un mundo acelerado y cargado de estrés, detenerse para reflexionar y examinar el corazón produce claridad y paz, liberándonos de cargas innecesarias. Beneficios físicos. Aunque el propósito principal del ayuno bíblico no es la salud, es cierto que al darle un descanso temporal al sistema digestivo, el cuerpo entra en un proceso de depuración y limpieza. Esto puede generar una sensación de ligereza y bienestar. Sin embargo, es fundamental recordar que el ayuno espiritual no es una dieta, y que estos efectos físicos son secundarios, no el objetivo esencial. La conexión entre lo espiritual y lo práctico. Lo más maravilloso del ayuno es que sus frutos espirituales muchas veces se reflejan en la vida cotidiana. Un corazón alineado con Dios toma mejores decisiones y actúa con mayor sabiduría. Una mente despejada sabe discernir con sabiduría, y una vida más sensible al espíritu refleja frutos visibles como el amor, la paciencia y la paz. Podríamos resumirlo así: el ayuno limpia el cuerpo, ordena las emociones y fortalece el espíritu. Pero lo más valioso es que abre la puerta a una intimidad más profunda con Dios. Sin embargo, estos beneficios no aparecen de manera automática. Dependen de que el ayuno esté acompañado de oración sincera, meditación en la palabra y una actitud de obediencia. El ayuno no es un interruptor que se prende y se apaga. Es una herramienta que, cuando se usa correctamente, produce resultados que permanecen. Parte 5. ¿Cómo prepararse para un ayuno efectivo según la Biblia? Uno de los errores más frecuentes al ayunar es empezar de manera improvisada, sin la preparación necesaria, tanto en lo espiritual como en lo físico. El ayuno no es únicamente dejar de comer, es un tiempo santo separado para encontrarse con Dios. Por eso, la preparación es tan importante como el ayuno mismo. Preparación espiritual, el corazón primero. Antes de iniciar un ayuno, lo más importante es examinar el corazón. Pregúntate: ¿por qué quiero ayunar? ¿Es para buscar más de Dios? ¿Es para pedir dirección en una decisión importante?
es para arrepentirme y humillarme delante de Él. La motivación es esencial, porque si el corazón no está en el lugar correcto, el ayuno pierde su sentido. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, verso 13, comunica una promesa divina. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Esto deja claro que el ayuno no funciona si lo hacemos por costumbre o como un simple ritual. Debemos entrar con una disposición genuina, dejando de lado el orgullo y cualquier apariencia religiosa. También es recomendable comenzar con oración antes de iniciar el ayuno. Dedica un tiempo previo para presentarle a Dios tus intenciones, tus necesidades y lo que esperas de ese tiempo. Pídele que te dirija en el proceso y que te ayude a mantener el enfoque espiritual, especialmente cuando el hambre o el cansancio intenten distraerte. Preparación física, cuidando el cuerpo. El ayuno implica cambios en los hábitos alimenticios y el cuerpo necesita adaptarse para no sufrir un impacto repentino. Si planeas realizar un ayuno prolongado, reduce poco a poco la cantidad de alimentos en los días previos. Disminuye el consumo de azúcares, grasas y cafeína, para que tu organismo no experimente un choque brusco. También es recomendable hidratarse bien antes de comenzar, sobre todo si el ayuno será parcial y no total. En el caso de ayunos largos, es importante escuchar al cuerpo y no ignorar señales como mareos extremos o debilidad intensa. La Biblia no nos pide dañar el cuerpo para mostrar espiritualidad. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo y cuidarlo también es parte de nuestra obediencia. El ambiente del ayuno, apartando tiempo y espacio. Otro aspecto clave es preparar el lugar en el que estarás durante el ayuno. Siempre que sea posible, busca un espacio tranquilo donde puedas orar sin interrupciones. Aparta momentos específicos para leer la Biblia, orar y adorar. Si trabajas o tienes responsabilidades, organiza tu agenda de manera que puedas reservar tiempos de retiro espiritual, aunque sean breves, pero constantes. El rey David decía en el Salmo 62, verso 5, «Alma mía, espera en Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza». Esa misma actitud de reposo y confianza es la que se debe buscar en el ayuno, menos distracciones y más silencio en la presencia de Dios. Actitudes a preparar antes y durante el ayuno. Primero, humildad. El ayuno no es para mostrar nada a nadie, sino para que Dios transforme tu interior. Segundo, arrepentimiento. Si hay áreas de pecado, este es el momento de confesarlas y apartarte de ellas. Tercero, expectativa de fe. Cree que Dios se moverá, aunque no lo veas inmediatamente. Durante el ayuno, evita sobrecargarte de actividades que consuman toda tu energía mental, de manera que tu espíritu pueda permanecer enfocado en la búsqueda de Dios. El propósito es mantener la mente enfocada en lo espiritual. Si dedicas tu tiempo a redes sociales, conversaciones vacías o distracciones de entretenimiento, estarás perdiendo la esencia del ayuno. También es fundamental darle importancia a un cierre adecuado. Muchas personas concluyen el ayuno de manera abrupta, comiendo en exceso o con alimentos pesados, lo cual no es saludable. Así como te preparaste para iniciarlo, también debes prepararte para terminarlo. Hazlo de forma gradual, con comidas ligeras, y sobre todo cerrando ese tiempo con gratitud a Dios. Tómate un momento final para orar, agradecer lo recibido y pedir que los frutos espirituales del ayuno permanezcan en tu vida. En conclusión, la preparación es tan relevante como el ayuno mismo. Cuando cuidas tu motivación, tu corazón, tu cuerpo y tu ambiente, demuestras con tus acciones que tomas en serio este tiempo y que deseas honrar a Dios en cada detalle. Parte 6. ¿Cómo mantener el enfoque espiritual durante todo el ayuno? Empezar con la motivación correcta es esencial, pero lo que realmente determina la efectividad es sostener el enfoque a lo largo de todo el proceso. El ayuno es una batalla en varios niveles, físico, mental y espiritual. Si no te preparas para enfrentar distracciones, cansancio o tentaciones, es fácil perder de vista el propósito. Primero, prioriza la oración constante. La oración es el alma del ayuno. No basta con hablar con Dios al inicio y al final, sino que es necesario mantener un diálogo continuo con Él durante todo el día.
Esto no significa permanecer de rodillas todo el tiempo, sino cultivar un estado de comunión permanente. Ora al despertar, ora mientras trabajas, ora en tus momentos libres e incluso durante tus actividades diarias. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, Pablo enseña a orar sin cesar. Este principio es clave, porque mientras más hablas con Dios, menos espacio tienen las distracciones para apartarte de Él. Segundo, alimenta tu espíritu con la palabra. El ayuno no se trata únicamente de vaciarte, sino también de llenarte con lo correcto. Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras. No leas con prisa, detente en cada pasaje, reflexiona y pregunta al Señor qué quiere mostrarte a través de él. En Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús afirmó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante el ayuno, esta verdad se hace más tangible, pues experimentas cómo la palabra se convierte en tu verdadero alimento. Tercero, evita distracciones innecesarias. Es fácil que el tiempo que deberías dedicar a Dios se llene de actividades sin valor. Aquí es donde debes tomar decisiones conscientes, limitar el uso de redes sociales, apagar la televisión y reducir conversaciones que no edifican. No significa aislarte por completo, pero sí priorizar tu comunión con Dios por encima de todo. Recuerda que el enemigo sabe lo importante que es este tiempo e intentará desenfocarte. Cuarto, controla tus pensamientos. El ayuno también es un entrenamiento para la mente. El hambre y el cansancio pueden generar ideas negativas como no voy a resistir o esto no sirve. Incluso pensamientos de desánimo como Dios no me escucha. Cuando eso ocurra, reemplázalos con promesas bíblicas. Declara en voz alta palabras de fe y fortaleza, porque la mente es un campo de batalla y la victoria comienza allí. Quinto, adora en todo momento. La adoración es una de las armas más poderosas durante el ayuno. Pon música que exalte al Señor y canta aunque no tengas ánimo. La adoración transforma el ambiente espiritual, fortalece tu fe y te recuerda que el propósito final de este sacrificio es honrar a tu Creador. En Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26, leemos cómo Pablo y Silas, estando en prisión, oraban y cantaban himnos, y las cadenas se rompieron. Tu adoración en el ayuno tiene ese mismo poder de abrir puertas y derribar murallas. Sexto, sé sensible a la voz de Dios. Uno de los frutos más hermosos del ayuno es que afina nuestro oído espiritual. Es posible que durante el día recibas impresiones, pensamientos o convicciones que antes pasaban desapercibidos. Escríbelos y preséntalos delante de Dios en oración. Muchas veces Él habla en susurros, y si estás distraído, corres el riesgo de no percibirlo. Séptimo, persevera aunque no veas resultados al instante. Una de las trampas más comunes es esperar que Dios responda inmediatamente durante el ayuno. En ocasiones, la respuesta llega después de varios días, semanas o incluso meses. Eso no significa que tu ayuno haya sido inútil, sino que Dios obra en su tiempo perfecto. El ayuno no es un botón que acelera la voluntad divina, sino una llave que abre tu corazón para recibir lo que Él decida, cuando Él lo disponga. En conclusión, mantener el enfoque espiritual en el ayuno requiere disciplina, vigilancia y la determinación de poner a Dios por encima de todo. No se trata de perfección, sino de constancia. Si caes en distracciones, regresa a la oración. Si te sientes débil, recuérdate que tu fortaleza proviene del Señor. Parte 7. ¿Qué hacer después del ayuno para mantener los frutos espirituales? Concluir un ayuno no significa que el proceso espiritual haya terminado. De hecho, muchas veces es justo después cuando el enemigo más intenta atacarnos para arrebatarnos lo que hemos ganado. Por eso es fundamental entender que romper el ayuno físicamente es solo una parte, pero preservar los frutos espirituales es la verdadera meta. Primero, finaliza el ayuno con gratitud y adoración. Antes de pensar en la comida, dedica un tiempo para agradecer a Dios por haberte sostenido. Reconoce que fue su gracia la que te permitió llegar al final y que todo lo recibido en esos días fue un regalo de Él. Ora recordando los pasajes que marcaron tu experiencia y entona un canto de alabanza. En Lucas, capítulo 2,
verso 37, se menciona a Ana, una profetisa que servía a Dios con ayunos y oraciones de manera constante. Esto enseña que el ayuno siempre iba acompañado de adoración como un acto de entrega total. Segundo, rompe el ayuno con sabiduría y moderación. En el aspecto físico, es esencial hacerlo con alimentos ligeros. Comer en exceso inmediatamente puede dañar el cuerpo y causar malestar. Lo ideal es empezar con líquidos o comidas suaves, retomando poco a poco la alimentación normal. Este detalle también tiene un sentido simbólico. Así como reinicias la comida con cuidado, de igual manera debes integrar lo aprendido en el ayuno a tu vida diaria, para que sea un cambio duradero y no algo pasajero. Tercero, pon en práctica lo que Dios te mostró. Durante el ayuno quizá recibiste convicciones, direcciones o respuestas específicas. No las dejes solo en un cuaderno o en tu memoria. Empieza a actuar según lo que Él te reveló. Si señaló áreas que requieren corrección, toma decisiones firmes. Si dio una instrucción, obedécela. El ayuno es un tiempo de preparación, pero la obediencia se refleja después. Cuarto, conserva los hábitos espirituales que fortaleciste. Un error común es que tras el ayuno, la intensidad en la oración y el estudio de la palabra se debilite. No debe ser un paréntesis espiritual, sino un impulso para vivir más cerca de Dios. Si durante el ayuno orabas varias veces al día, procura mantener parte de ese ritmo. Si profundizaste en la lectura de la Biblia, no vuelvas a hacerlo de manera superficial. Lo que empezaste en el ayuno debe transformarse en una base sólida para tu vida devocional. Quinto, protege tu corazón de los ataques espirituales. Es común que después de un tiempo de ayuno y victoria espiritual, lleguen pruebas o distracciones para intentar robar lo ganado. El enemigo buscará que regreses a viejos hábitos o que dudes de lo recibido. Por eso es crucial estar en guardia. En Efesios, capítulo 6, se nos recuerda vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Permanece en oración, en alerta y en comunión con otros creyentes. Sexto, haz del ayuno una disciplina constante. No siempre tiene que ser prolongado, pero incorporarlo de manera periódica en tu vida espiritual te ayudará a mantener la sensibilidad a la voz de Dios. En Mateo capítulo 9, verso 15, Jesús declaró que sus discípulos ayunarían cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos. Esto demuestra que el ayuno no es algo opcional ni exclusivo de tiempos antiguos, sino una práctica vigente y necesaria para la iglesia de hoy. Séptimo, comparte tu experiencia para edificar a otros. Si en medio de tu ayuno Dios te habló o hizo algo especial, cuéntalo a personas de confianza o a tu comunidad de fe. No se trata de presumir, sino de inspirar a otros a buscar más de Dios. Muchas veces, el testimonio de alguien que experimentó un cambio real es lo que motiva a otros a dar el mismo paso. En conclusión, el tiempo posterior al ayuno es tan importante como el ayuno en sí. Si no proteges lo que recibiste de parte de Dios, la rutina, las distracciones y las tentaciones pueden apagar lo que Él encendió en tu corazón. Pero si perseveras en la oración, en la obediencia y en la vigilancia, verás cómo los frutos del ayuno no solo permanecen, sino que crecen con el paso del tiempo. Parte 8. Ejemplos bíblicos poderosos de hombres y mujeres que ayunaron y lo que Dios hizo en sus vidas. A lo largo de toda la Biblia, encontramos relatos que confirman que el ayuno no es un rito vacío, sino una herramienta viva que Dios ha usado para responder, fortalecer y guiar a su pueblo. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que nos muestran que el ayuno, practicado con un corazón sincero, abre puertas a milagros, revelación y transformaciones profundas. Primero, Moisés y el ayuno en el monte Sinaí. En Éxodo, capítulo 34, verso 28, se relata que Moisés estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, mientras recibía las tablas de la ley. Este no fue un ayuno común, sino sobrenatural, sostenido por la misma presencia de Dios. Lo impactante no fue solo la duración, sino lo que ocurrió después. Moisés descendió con el rostro resplandeciente, reflejando la gloria divina.
Esto enseña que un ayuno profundo puede transformarnos de manera visible e invisible, marcando nuestro carácter y llenándonos de su luz. Segundo, Ester y el ayuno que salvó a su pueblo. En Ester, capítulo 4, verso 16, la reina tomó una decisión valiente. Convocó a todos los judíos de Susa para que ayunaran con ella durante 3 días y 3 noches antes de presentarse ante el rey. Ese ayuno colectivo cambió el destino de una nación entera y la libró de la destrucción. Aquí aprendemos que el ayuno no solo tiene un impacto personal, sino también comunitario. Cuando un pueblo se une en ayuno y oración, lo extraordinario puede suceder. Tercero, Daniel y la revelación divina. En el capítulo 10 del libro de Daniel, se cuenta que el profeta realizó un ayuno parcial de 3 semanas, absteniéndose de manjares, carne y vino, mientras buscaba entendimiento sobre una visión. Al concluir ese tiempo, un ángel enviado por Dios trajo respuesta y revelación. Este pasaje nos recuerda que el ayuno es un canal para recibir dirección, claridad y revelaciones profundas acerca de los planes divinos. Daniel no ayunó buscando beneficios materiales, sino entendimiento de lo que Dios deseaba mostrarle, y esa es la esencia de un ayuno genuino. Cuarto, Jesús y el ayuno antes de su ministerio. En Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y allí ayunó 40 días y 40 noches. Ese tiempo lo fortaleció para resistir la tentación con la palabra y marcó el inicio de su ministerio con poder y autoridad. El ejemplo de Jesús es el más claro. Antes de emprender una misión trascendental en el reino, el ayuno es preparación indispensable para caminar con firmeza. Quinto, la iglesia primitiva y el ayuno para recibir dirección. En Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3, se narra que mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y servían al Señor, el Espíritu Santo habló y les indicó apartar a Bernabé y a Saulo para la obra. Este pasaje enseña que el ayuno no era exclusivo para tiempos de crisis, sino también para momentos de decisiones y envíos. La iglesia primitiva entendía que no podía apoyarse solo en su sabiduría humana, sino que necesitaba escuchar con claridad la voz de Dios, y el ayuno era el medio para lograrlo. Sexto, el pueblo de Nínive y el ayuno de arrepentimiento. En Jonás, capítulo 3, se relata que tras escuchar el mensaje de advertencia del profeta, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, proclamaron ayuno y se cubrieron con cilicio en señal de humillación. Dios vio su arrepentimiento y revocó el juicio que había decretado. Este relato resulta impactante porque muestra que un ayuno acompañado de un corazón quebrantado puede detener incluso la destrucción inminente. Cada uno de estos ejemplos confirma que el ayuno no es únicamente una práctica espiritual, sino una llave que abre la puerta a la intervención divina. No es una fórmula automática, pero cuando se combina con fe, arrepentimiento y obediencia, se convierte en un canal por el cual el poder de Dios se manifiesta. En todos estos relatos hay un punto en común: el ayuno siempre estuvo unido a una búsqueda sincera de Dios, y produjo resultados transformadores, ya fueran personales, colectivos o incluso históricos. Esto nos deja una pregunta clara: si ellos pudieron ver la mano de Dios obrar con tanto poder a través del ayuno, ¿por qué nosotros no habríamos de experimentarlo también si lo practicamos con la misma fe y entrega? Parte 9. El ayuno como llave para la victoria en batallas espirituales. La Biblia enseña con claridad que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, como dice Efesios, capítulo 6, verso 12. Esto significa que muchos de los problemas que enfrentamos no son simples asuntos humanos, sino conflictos espirituales que requieren armas espirituales para ser vencidos. El ayuno, junto con la oración, es una de esas armas poderosas que Dios nos entregó para pelear y vencer en lo invisible. Cuando ayunamos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu. Y en una guerra espiritual, el error más grande es enfrentarla confiando solo en nuestras fuerzas naturales,
en la lógica o en la experiencia. El ayuno nos coloca en una posición de dependencia total de Dios, y esa es la clave para alcanzar la victoria. Primero, el ayuno rompe cadenas y yugos espirituales. En Isaías, capítulo 58, verso 6, Dios mismo declara el ayuno que ha escogido: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dar libertad a los quebrantados. Esto muestra que existen ataduras y opresiones que no se rompen únicamente con palabras, sino con una búsqueda profunda que incluye el ayuno. Hay personas que llevan años luchando con temores, hábitos o ataques espirituales y no logran vencer hasta que deciden consagrarse en ayuno y oración. Segundo, el ayuno como preparación para la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento vemos que antes de enfrentar batallas, el pueblo de Israel muchas veces proclamaba ayuno. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat se vio rodeado por ejércitos enemigos y en lugar de apresurarse con estrategias militares, convocó a todo Judá a ayunar y buscar al Señor. El resultado fue que Dios les dio una estrategia sobrenatural y derrotó a sus adversarios sin que tuvieran que usar la espada. Este ejemplo nos enseña que el ayuno nos prepara para pelear con armas espirituales y no con armas humanas. Tercero, el ayuno incrementa el discernimiento espiritual. En medio de una batalla espiritual, no siempre es fácil identificar de dónde proviene el ataque o cuál es la mejor manera de enfrentarlo. El ayuno agudiza nuestros sentidos espirituales para discernir lo que ocurre más allá de lo visible. Esto es esencial porque el enemigo suele disfrazarse para engañar, y si no permanecemos atentos, podemos terminar luchando contra la persona equivocada o tomando decisiones que nos aparten del propósito de Dios. Cuarto, el ayuno fortalece la autoridad en Cristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 29, Jesús afirmó que ciertos espíritus no salen sino con oración y ayuno. Esto significa que hay niveles de resistencia espiritual que solo se vencen cuando el creyente está fortalecido y revestido de la autoridad que proviene de una vida consagrada. El ayuno no nos otorga poder por méritos propios, sino que nos alinea con la autoridad de Cristo para enfrentar al adversario. Quinto, el ayuno protege contra el desgaste espiritual. En toda guerra, el cansancio puede derribar incluso al ejército mejor preparado. En la vida espiritual sucede lo mismo. Las luchas continuas pueden debilitar nuestra fe, robarnos la paz y hacernos bajar la guardia. El ayuno actúa como un tiempo de renovación en la presencia de Dios, donde recuperamos fuerzas, recibimos nueva visión y reafirmamos nuestra confianza en Él. Sexto, el ayuno como arma de intercesión. Hay batallas que no enfrentamos solo por nosotros mismos, sino también por otros familiares, amigos, nuestra nación o incluso personas que no conocemos, pero que Dios pone en nuestro corazón. El ayuno intensifica la intercesión porque nos lleva a identificarnos con la necesidad ajena y a clamar con mayor fervor. La Biblia está llena de ejemplos de intercesores que ayunaron por su pueblo y recibieron respuestas sorprendentes. En conclusión, el ayuno no es únicamente una práctica devocional, sino una estrategia espiritual que Dios nos entregó para enfrentar y vencer batallas en el ámbito invisible. No reemplaza disciplinas como la oración o la obediencia, pero potencia cada una de ellas y nos lleva a un nivel de efectividad que de otra manera no alcanzaríamos. Cuando comprendemos que el ayuno nos conecta con la fortaleza y dirección de Dios, dejamos de verlo como un sacrificio y comenzamos a percibirlo como un privilegio y una ventaja en la guerra espiritual. Parte 10. El ayuno como catalizador para el avivamiento personal y colectivo. Cuando hablamos de avivamiento, muchos lo asocian con multitudes, milagros y conversiones en masa. Y aunque eso forma parte, el verdadero origen casi siempre surge en un lugar más íntimo, el corazón de hombres y mujeres que han decidido humillarse ante Dios en oración y ayuno. El avivamiento no comienza en un estadio lleno, sino en rodillas dobladas y corazones quebrantados. Primero, el avivamiento personal. Cuando Dios enciende el fuego en tu interior, el ayuno impacta de manera directa tu relación con Él. Es como remover las cenizas que cubren las brasas y permitir que vuelvan a arder.
Hay momentos en que el creyente siente que su vida espiritual se ha enfriado, que la oración ya no fluye como antes o que la pasión por las cosas de Dios se ha apagado. El ayuno, al poner a un lado lo físico y priorizar lo espiritual, actúa como un reinicio del alma. En el Salmo 85, verso 6, el salmista clama: «No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti». Esa es la obra del avivamiento personal: volver a vivir, volver a arder, volver a disfrutar de la presencia del Señor. Segundo, el avivamiento en la familia. Cuando uno o varios miembros de un hogar deciden ayunar y orar juntos, comienzan a manifestarse cambios. El ambiente se llena de paz, las relaciones son restauradas y conflictos que parecían imposibles de resolver empiezan a ceder. Esto no ocurre por casualidad, sino porque se le da a Dios el lugar de autoridad en el hogar. El ayuno abre la puerta para que el Espíritu Santo obre con poder en la familia, trayendo unidad, perdón y propósito. Tercero, el avivamiento en la iglesia. En Hechos, capítulo 2, vemos a la iglesia primitiva unida en oración constante. Aunque en ese pasaje no se menciona directamente el ayuno, sabemos que era una práctica habitual para ellos, como lo confirman otros textos de la Escritura. El resultado fue un derramamiento del Espíritu Santo que transformó a discípulos temerosos en testigos llenos de valentía. Cuando una congregación decide buscar a Dios en ayuno y oración, la rutina se rompe, las barreras espirituales se derriban y se crea un ambiente en el que Dios puede moverse con libertad. Los dones comienzan a manifestarse, la palabra se anuncia con mayor poder y las vidas son impactadas de manera profunda. Cuarto, el avivamiento en una nación. La Biblia muestra que el ayuno colectivo tiene la capacidad de cambiar el destino de un país entero. El ejemplo de Nínive en Jonás, capítulo 3, lo confirma. Desde el rey hasta el más sencillo del pueblo, todos ayunaron y se apartaron de sus malos caminos, y Dios detuvo el juicio que había anunciado. Este relato enseña que cuando una nación se humilla delante de Dios, Él puede transformar su historia. Incluso en la historia moderna encontramos testimonios de avivamientos que comenzaron con pequeños grupos en ayuno y oración y terminaron impactando a ciudades y naciones completas. Quinto, el ayuno como respuesta a tiempos de sequedad espiritual. En ocasiones, incluso dentro de comunidades de fe, se experimenta sequedad, reuniones sin poder, creyentes desanimados y poca transformación real. El ayuno se convierte en un clamor colectivo que declara: «Señor, no podemos continuar así. Necesitamos que nos avives», y Dios, fiel a su naturaleza, responde a corazones que lo buscan con esa entrega. Sexto, el impacto duradero del ayuno en el avivamiento. Un avivamiento verdadero no es una emoción pasajera, sino un cambio profundo y constante. Por eso, cuando el ayuno forma parte del proceso, lo que Dios hace permanece más allá del momento inicial. El ayuno enseña a depender de Él día tras día, y esa dependencia mantiene encendido el fuego espiritual. En conclusión, el ayuno es como una chispa que, unida a la oración, la unidad y la obediencia, puede encender un avivamiento capaz de transformar vidas, familias, iglesias y naciones. No es una práctica mágica, pero sí una llave que abre la puerta para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer: cambiar corazones y traer vida donde antes había sequedad. Parte 11. El ayuno y la oración, dos fuerzas inseparables. Al revisar las Escrituras de principio a fin, notamos que el ayuno casi nunca aparece aislado, siempre va acompañado de oración. Y esto no es casualidad. El ayuno es como el ala derecha de un ave y la oración es el ala izquierda. Sin ambas no hay vuelo. Un ayuno sin oración se convierte en simple hambre, y una oración sin entrega profunda puede quedarse en palabras superficiales. Cuando ambas disciplinas se unen, producen una fuerza espiritual capaz de mover montañas y abrir los cielos. Primero, el ayuno intensifica la oración. Cuando ayunas, tu enfoque se vuelve más agudo. Al reducir o eliminar distracciones físicas, tu mente y tu espíritu tienen más espacio para conectarse con Dios. Esto provoca que la oración sea más intensa, más clara y más alineada con su voluntad. No se trata solo de pedir,
sino también de escuchar y dialogar con el Creador con un corazón sensible. En Daniel, capítulo 9, verso 3, se nos dice que él dirigió su rostro hacia Dios para buscarlo en oración y súplica con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel entendía que el ayuno no sustituía la oración, sino que la fortalecía. Segundo, la oración sostiene el ayuno. El ayuno implica renunciar a algo que el cuerpo necesita y a lo que está habituado, lo que puede traer debilidad física y tentaciones mentales. La oración es la que provee la fuerza para mantenernos firmes. Cuando sientes que no puedes continuar, es en la oración donde recibes el aliento para seguir. Jesús mismo, en el desierto, enfrentó tentaciones mientras ayunaba y las venció con la palabra de Dios, fundamento de toda oración poderosa. Si Él, siendo perfecto, necesitó esa conexión constante con el Padre, cuánto más nosotros. Tercero, juntos el ayuno y la oración producen claridad espiritual. Hay momentos en los que debemos tomar decisiones trascendentales, un matrimonio, un cambio de trabajo, el inicio de un ministerio o una mudanza. Si esas decisiones se toman únicamente con lógica humana, corremos el riesgo de equivocarnos. El ayuno y la oración nos permiten escuchar con mayor claridad la guía de Dios. En Hechos, capítulo 13, verso 2, se relata que mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y oraban, el Espíritu Santo habló indicando enviar a Bernabé y a Saulo. No fue una estrategia humana, sino una instrucción divina recibida en un tiempo de consagración. Cuarto, el poder multiplicado en la intercesión. La oración intercesora ya tiene gran fuerza, pero cuando se une al ayuno, su impacto se intensifica. Es como tocar la puerta del cielo con mayor insistencia y convicción. El ayuno muestra que tu clamor no es algo superficial, sino una búsqueda seria. En Nehemías, capítulo 1, se cuenta que al escuchar sobre la ruina de Jerusalén, él se sentó, lloró, ayunó y oró durante varios días. Ese tiempo de intercesión marcó el inicio de la restauración de toda una ciudad. Quinto, el ayuno y la oración como armas contra el enemigo. En la guerra espiritual, ambas disciplinas funcionan como una estrategia doble. El ayuno debilita la influencia de la carne y las distracciones, mientras la oración invoca la intervención directa de Dios contra las tinieblas. Jesús declaró en Marcos, capítulo 9, verso 29, que ciertos espíritus no salen sino con oración y ayuno, confirmando que hay batallas que solo se ganan con ambas armas juntas. Sexto, el impacto en la intimidad con Dios. Tal vez el fruto más grande de unir ayuno y oración no sea lo que recibimos externamente, sino lo que ocurre en nuestro interior. Aumenta la cercanía con Dios, aprendes a escuchar su voz, a disfrutar de su presencia y a depender más de Él. Esta conexión no termina cuando rompes el ayuno, se convierte en un estilo de vida donde la oración permanece constante y el ayuno se practica de manera periódica para avivar esa relación. En conclusión, el ayuno y la oración no deben verse como disciplinas separadas, sino como una sola herramienta con dos componentes. No son un ritual mágico, pero cuando se practican con un corazón sincero y humilde, abren la puerta a intervenciones divinas que superan lo que podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Parte 12. Cómo el ayuno transforma tu carácter y te moldea para reflejar más a Cristo. Uno de los aspectos menos mencionados, pero más profundos del ayuno bíblico, es su capacidad para moldear nuestro carácter. La Escritura enseña que el propósito del caminar cristiano no es solo conocer a Dios, sino parecernos cada vez más a Cristo. El ayuno, cuando se practica de manera correcta, es una de las herramientas más efectivas que Dios utiliza para transformarnos desde dentro hacia afuera. El apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 4, verso 19, expresa su deseo de que Cristo sea formado en los creyentes. Esto no ocurre de inmediato, sino mediante un proceso continuo de rendición y transformación. El ayuno acelera ese proceso porque nos coloca en una postura de humildad y dependencia total del Señor, permitiendo que Él trabaje en nuestro interior sin tantas distracciones. Primero, el ayuno quebranta el orgullo. Todos, en mayor o menor grado, luchamos con el orgullo, ese deseo de controlar, de decidir por nosotros mismos,
y de no reconocer nuestras debilidades. El ayuno es un recordatorio físico y espiritual de que no somos autosuficientes. Cuando sientes hambre y eliges no saciarla por amor y devoción a Dios, tu corazón aprende que depender del Padre es más importante que cualquier otra cosa. Este quebrantamiento no busca destruirte, sino reconstruirte sobre un fundamento más sólido. Segundo, el ayuno desarrolla paciencia y dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas, capítulo 5, es el dominio propio. El ayuno funciona como un entrenamiento para esta virtud, porque exige decir no a los impulsos inmediatos para alcanzar un bien mayor. Esa disciplina no se limita a la comida, comienza a extenderse a otras áreas, controlar tus palabras, tus reacciones y tus pensamientos. La paciencia también se fortalece, porque el ayuno enseña a esperar, a perseverar en oración y a confiar en que Dios responderá en su tiempo, no en el nuestro. Tercero, el ayuno purifica intenciones y deseos. Muchas veces elevamos oraciones por cosas que, en lo profundo, no son del todo necesarias ni nacen de un corazón puro. El ayuno actúa como un filtro que deja al descubierto lo que realmente habita en nuestro interior. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo muestra si lo que pedimos está en sintonía con la voluntad de Dios o si responde a ambiciones personales. Esa revelación puede incomodar, pero es indispensable para andar en rectitud. Cuarto, el ayuno ablanda un corazón endurecido. El pecado, las heridas y las decepciones pueden volvernos insensibles a la voz de Dios y al sufrimiento de los demás. El ayuno funciona como un cincel en manos del Señor, rompiendo las capas de dureza que se han formado con el tiempo. Lo que emerge es un corazón más tierno, compasivo y dispuesto a obedecer. En Joel, capítulo 2, verso 13, Dios llama a rasgar el corazón y no las vestiduras. Precisamente eso logra el ayuno, va más allá de lo superficial y toca lo profundo. Quinto, el ayuno fortalece la humildad y la mansedumbre. Jesús enseñó en Mateo, capítulo 11, verso 29, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». El ayuno nos introduce en esa escuela. Al privarnos de algo tan esencial como el alimento, reconocemos cuán dependientes somos de Dios en todo aspecto. Esa conciencia derriba la arrogancia y forma un espíritu manso que se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Sexto, el ayuno enseña obediencia radical. Seguir a Dios a menudo implica hacer cosas que no comprendemos del todo o que no resultan cómodas. El ayuno entrena esa obediencia, porque no siempre habrá deseo de practicarlo, pero aún así elegimos someternos a la dirección divina. Esa obediencia en lo pequeño nos prepara para responder con fidelidad en lo grande. Séptimo, el ayuno transforma la manera en que tratamos a otros. En Isaías, capítulo 58, Dios declara que el ayuno que Él ha escogido también consiste en soltar cargas, romper yugos y extender ayuda al necesitado. Un corazón que ayuna genuinamente no se limita a orar solo por sí mismo, sino que busca servir y bendecir. De esa manera, el carácter de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido, comienza a reflejarse en nuestras acciones diarias. En conclusión, el ayuno no es únicamente un medio para recibir respuestas de Dios, sino un camino para que Él nos transforme en personas que reflejan su carácter. No es un cambio instantáneo, pero sí un proceso profundo que, con cada ayuno, nos hace un poco más semejantes a Jesús.